Ok, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos otra vez. Este es el tercer video. Hoy vamos a hablar un poco sobre el sueño centroamericano. Así se llama, como está en la portada. Eh, Como pueden ver en la pantalla, pues ahí tenemos una imagen antigua de lo que era el reino de Guatemala o lo que era Centroamérica, precisamente. Bueno, esta es la Capitanía General de Guatemala, un mapa un poco más claro. Eh, esto es, Esto se consideraba bajo esta jurisdicción desde los años 1542 a 1821, más o menos durante la época de la conquista militar y religiosa. Estaba conformada por Guatemala, Belice, pues los territorios que corresponden a Guatemala, Belice hoy en día, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, parte de México, que es Chiapas, ¿verdad? Como comenté en los videos anteriores, esta parte de México es muy similar a lo que es Guatemala por, eh, por cultura, por historia, por etnia, en fin. Partes de Panamá también eran parte de esta capitanía y bueno, eh, otra vez un poco de historia, es, como vimos en el video anterior, pues en 1492, a finales del siglo XV, se da el descubrimiento de América, ya vimos las razones. En 1523 sale la primera expedición de conquista de este territorio desde México, desde, desde Tenochtitlán, se podría decir, de la Ciudad de México, eh, con Pedro Alvarado, que llega a Guatemala y somete a los pueblos indígenas que habitaban la zona en esa época. Eran descendientes de los mayas. Ya los mayas, la cultura ancestral, milenaria de astrónomos y científicos ya no existían. Ellos ya habían abandonado sus ciudades y se habían pasado al altiplano guatemalteco. Sin embargo, existían diferentes etnias y diferentes ciudades. Eh, Después tenemos que a inicios del siglo XVII, en el año 1600, empieza la introducción de cultivos europeos, ¿verdad? En 1650, 50 años después, viene la primera imprenta a la zona, empieza el monocultivo y empieza la explotación indígena, ¿verdad? Porque se necesitaba mano de obra masiva para trabajar estas grandes extensiones de tierra para, para cultivar este monocultivo, ¿verdad? De lo que se iba a subsistir únicamente. Es un error, pero así es la historia. Después, a principios del siglo XVIII, los años 1700, se da la fundación de universidades en todo el territorio. Empieza un siglo de desarrollo, arte, ¿verdad? Eh, este siglo termina con, con luchas y se da la anexión a México. Se da la anexión a México, se da la independencia verdadera de México y de España para formar lo que es la Federación Centroamericana. Eh, lo que se pretendía con esta federación es ser un bloque, ¿verdad? Ser un bloque, no ser países individuales minúsculos, sino que se pretendía tener un poder de negociación mayor ante las potencias eh, que en esa época usaban mucho lo de divide y vencerás, como veremos más adelante. Tenemos entonces que se empieza a dar una lucha entre los conservadores y liberales en todo el siglo XIX. Eh, en 1870 se da la reforma liberal. Justo Rufino Barrios, uno de sus, de sus más famosos personajes emblemáticos, murió luchando por esta unión, ¿verdad? Porque él veía la Unión Centroamericana como no solo un ideal, sino que como algo práctico, ¿verdad? Algo que podría ser de beneficio para los países, para la Unión.
Después tenemos que en 1907 se da la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, es un paso importante. En 1922 el Pacto de la Unión. En 1951 se firma la Organización de Estados Centroamericanos y en 1991 se conforma el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Todo esto ha sido caracterizado por mucha palabrería, por mucha protocolo, pero no se concreta nada. Ya verán más adelante. Bueno, tenemos que después de 1823, entonces ya cuando nos independizamos de España, se dice que fue en 1821, pero verdaderamente en 1821 nos anexamos a México y fue hasta 1823 cuando ya nos independizamos como países independientes y se dan los primeros esfuerzos de crear la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Que fue en 1823. Esto estaba conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ya no estaba ni Belice, porque Belice había sido invadido por los ingleses de cierta manera, no, incumplieron un tratado, se adueñaron del territorio y consecuencia de ello, pues hoy en día Guatemala todavía tiene un diferendo. Como pueden ver, tampoco está la parte de Panamá. Panamá se había anexado a la Gran Colombia, también tiene una historia aparte. Sin embargo, Panamá es considerado hoy en día miembro de este SICA, de este sistema de integración y conforma parte de esta visión centroamericana. También vemos que en la parte de Chiapas, México ya no es parte de Guatemala, ellos decidieron quedarse anexados a México y se conformaron lo que son los países hoy en día, las fronteras, y esto era la República Federal de Centroamérica. Este es el símbolo, o el escudo, perdón. Como vimos, pues esta Unión Centroamericana iba a ser decidida políticamente y más que todo las grandes facciones del momento, ¿verdad? Los liberales y los conservadores, pues cada uno tenía intereses particulares. Los liberales eran visionarios, a mi punto de vista. Yo estaba de acuerdo de parte de los liberales, ¿verdad? Que ellos eran los que estaban luchando por la construcción de la República Federal durante casi un siglo. Se consideraba que esto era un proyecto conceptivo práctico, o sea, se consideraba impráctico quedarse independientes siendo pequeños países republiquetas, algunos países ni siquiera con acceso a los dos océanos, limitándonos en nuestros territorios, cuando unidos, teniendo una misma historia, una misma cultura, se pudo haber sido mucho más grandes, más competitivos, más poderosos, dándonos un mejor lugar geoestratégico en el mundo, etcétera, ¿verdad? Los liberales creían que era fundamental crear una federación para la construcción de un régimen político moderno, laico, con apertura comercial, con libre intercambio y relaciones con el mundo. Esta federación implicaba la pérdida de autonomía de los países por el beneficio de los bloques. También eran militaristas, ¿verdad? Pretendían lograr la unión a toda costa, aún por la fuerza de las armas. Tenemos personajes como Francisco Morazán, el paladín centroamericano, que es comparado con Simón Bolívar. También, como les comenté, Justo Rufino Barrios. Y bueno, pasemos con los conservadores. Los conservadores era la otra facción, los que querían conservar las cosas como estaban, digamos, pretendían conservar los privilegios de la élite de los países. Recuérdense que estas decisiones se tomaban a nivel élite. El pueblo estaba básicamente afuera de estas decisiones políticas. Básicamente no había democracia y bueno, las élites tenían sus propios intereses. Los conservadores veían como amenaza a sus intereses, a sus intereses propios de la federación, es decir, a los productores de café de Guatemala iban a tener competencia con los productores de café de Honduras, entonces ellos, no, mis intereses se van a ver afectados a pesar de que iba a ser mejor para la federación, para el bloque, para todos, para todos. Pero bueno,
Eso ha sido así. También hubo injerencia internacional, conspiraciones y traiciones. Los ingleses, los estadounidenses no querían que Centroamérica estuviera unida porque iba a representar una potencia mayor. En ese entonces había una lucha geoestratégica de quién controlaba qué. Todavía habían potencias europeas con presencia en Latinoamérica. Y bueno, entonces estos países conspiraron para que las élites no se pusieran de acuerdo, que se mantuvieran separadas y así fueran más fáciles de controlar y eventualmente de gobernar, ¿verdad? Porque no nos, no nos podemos engañar que mucha de esta injerencia sigue hoy en día y nos pone a pelear muchas veces entre nosotros. El clero, ¿verdad? El clero también era de la parte conservadora, por supuesto. El clero se vio afectado por las nuevas políticas liberales, ¿verdad? Se paró de pagar impuestos a la iglesia, se quitaron tierras ociosas que eran de la iglesia para ponerlas a trabajar y darlas ponerlas a funcionar y a crear economía. En fin, también afectaba los intereses del clero, de la iglesia. También se manipuló la opinión pública, ¿verdad? Recordemos que la élite en ese entonces, pues como hoy en día, tiene control de la opinión pública y tergiversaban. Decían que la federación era mala, que iba a afectar y muchas veces mancharon la reputación de hombres como Francisco Morazán, que es repudiado hoy en día en algunas sociedades centroamericanas. ¿Verdad? Aquí hay un dicho interesante que que lo dice Simón Bolívar: la unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llegase a inducirse entre nosotros. Como les dije, hoy en día lo que somos, pues somos 5 países independientes, pequeños, cada uno con su población. Guatemala el más poblado, con 17 millones de habitantes, El Salvador con 7, Honduras con 10, Nicaragua con 6.5, Costa Rica con 5. ¿Verdad? En extensión, pues Nicaragua es el más grande, con 130, 373 kilómetros cuadrados. Le sigue Honduras con 112, 500. Guatemala después, Costa Rica y El Salvador. ¿Verdad? Somos países minúsculos. En este caso, pues El Salvador no tiene acceso al Atlántico. Y en fin, estando juntos podríamos ser lo que viene adelante, ¿verdad? El comercio de bienes de Centroamérica durante 2019, si vemos, si estuviéramos unidos, nuestros socios comerciales, ¿verdad? El 33% se va para Estados Unidos, el otro 30% es un mercado local, el 3% se va para México, el 16% para la Unión Europea. De importación, pues se depende todavía de Estados Unidos mucho. Centroamérica todavía sigue, o sea, nuestros propios países siguen siendo origen de mercancías que importamos de China, Unión Europea, México, ¿verdad? ¿Qué es lo que más exporta a nivel regional hoy en día? Café, banano, instrumentos de medicina, cirugía, odontología. Costa Rica es experto en azúcar, Guatemala, ¿verdad? También Costa Rica tiene azúcar. Dátiles, higos, piñas, aguacates, que son de Guatemala, de Costa Rica también. Medicamentos que nos compramos nosotros mismos, artículos para plástico, preparaciones de alimentos, a nuestros propios alimentos, productos de panadería, consumo local. Todo lo que es de consumo local es mucho centroamericano. Si estuviéramos unidos, estos 5 países, seríamos la 6ª economía de Latinoamérica, ¿verdad? La primera es Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, y la 6ª sería. Sin embargo, hay posibilidad de que existan nuevos socios. Belice, ¿verdad? Que no tiene ni siquiera 1 millón de habitantes. Sin embargo, geográficamente
está dentro del territorio, se puede ver beneficiado con esta unión. Panamá, ¿verdad? Que Panamá, independiente, un lugar clave en el mundo, que comparte también un poco de la misma historia, pero ubicado en un sitio donde necesita de Centroamérica, ¿verdad? De República Dominicana, que a pesar de estar en una isla del Caribe, su cultura es más parecida a Centroamérica que a los del Caribe, ¿verdad? Ellos de por sí hay un tratado ya existente y es muy posible que pertenezcan a esta nueva, a este propósito de sueño centroamericano que les estoy contando acá. ¿Verdad? Estos serían los países que sería Centroamérica como un bloque, ¿verdad? Desde Belice hasta República Dominicana. Recordemos que Belice y Guatemala tienen un diferendo donde la mitad del territorio prácticamente todavía está en Corte Suprema Internacional, la Corte Internacional de Justicia, perdón, para ver qué pasa, porque sí, Guatemala no va a existir ese territorio que fue usurpado supuestamente por los ingleses. Y bueno, eso aumentaría el territorio guatemalteco, aumentaría las costas, daría más eh, sitios arqueológicos a Guatemala, sería mucho más competitivo. Igual los beliceños, con todo respeto, no han desarrollado nada, tienen casi despoblada esa zona, lo que lo hace un paraíso turístico que también se puede aprovechar mejor si tuviera capital guatemalteco y, en dado caso, centroamericano, si se diera esta unión. Sería súper interesante. Si se diera esto, tendríamos la segunda línea de coral, ¿verdad? Del Océano Atlántico, donde se pudiera bucear, turismo de aventura, de volcanes, arqueología, lagos, selvas vírgenes en Nicaragua, volcanes activos en Guatemala, en Nicaragua también, playas de surf en El Salvador, en Nicaragua también, en Costa Rica, no digamos, paraíso para la naturaleza, en Panamá, paraíso para los negocios, con macroeconomía que invita a la inversión, República Dominicana, no digamos, un destino turístico maravilloso. En fin, lo que se podría hacer si estuviéramos todos unidos, ¿verdad? Si estuviéramos unidos estos países, seríamos la cuarta economía, no solo la sexta, ¿verdad? Porque, como dije, habrían 3 socios nuevos, seríamos un territorio de 570,948 kilómetros cuadrados, 62 millones de habitantes. O sea, tendríamos un mercado mucho más grande de lo que se tiene hoy en día, complicándose las fronteras, complicando el transporte, o sea, sale más caro volar a Estados Unidos que volar de Guatemala a El Salvador. Es estúpido, es también tardado, bueno, todo esto se beneficiaría, como vamos a ver más adelante. Estaríamos exportando 30 billones de dólares al año, con una generación propia de 89% de energía renovable. Hay 1.500 kilómetros lineales de sistema de conexión eléctrica, lo que hace genial para inversiones. 47 puertos y 29 aeropuertos. El 12% de la biodiversidad mundial, como le dije, destino para turismo, para aventura, para relajación, y cubre el 2% de la superficie terrestre. ¿Verdad? ¿Qué avances han habido? Pues el SICA está activo, hoy en día son los que buscan la integración centroamericana para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Esto fue constituido en 1991. Sin embargo, como se ha visto, pues hay intereses de por medio de los países que evitan que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Intereses o problemas migratorios como entre Nicaragua y Costa Rica. Ahorita en época de COVID hubo un gran problema en el transporte centroamericano porque Costa Rica levantó medidas diferentes al resto. En el transporte estuvo parado
la carga. Esto afecta, y más en situación de crisis, ¿no? Donde se depende mucho de las provisiones, de la materia prima, y entonces esto, ¿qué dice? Estamos lejos todavía de la unión de verdad. Eh, los avances que se dan como los que se deberían de dar políticamente, como en el Parlacén, en el Parlamento Centroamericano, no es vinculante. Hoy en día tiene mala reputación. Se han retirado miembros, Costa Rica se retiró, Guatemala está analizando de no retirarse, y en general tiene un rechazo de la población porque de verdad lo que hacen no es vinculante. O sea, pueden juntarse, hacer sus sesiones y decir, sí, vamos a disminuir las tarifas aéreas entre países. Sin embargo, no se lleva a cabo esa legislación, no se cabildea con las líneas aéreas. No sé, eso no es vinculante. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Bueno, se puede decir que Guatemala y Honduras han dado el primer paso. Esto es interesante. SICA, CIA, en materia económica sí han dado avances, ¿verdad? Se llevó a cabo la primera unión aduanera latinoamericana, así como la federación fue la primera federación a nivel mundial, si no estoy mal, fue ejemplo para la Unión Europea. Esta unión aduanera es la primera de Latinoamérica. Es decir, Honduras y Guatemala ya unieron las fronteras. El Salvador estaba a punto de ratificar el acuerdo, sin embargo, todavía no se ha hecho. Y esto aumentaría pues esta unión, que ya no sería Guatemala-Honduras, sino que sería Guatemala-Honduras, El Salvador, Triángulo Norte, ¿verdad? Como les dije, es la primera unión aduanera latinoamericana. Se inició en el 2017. Pretende, o sea, hay un libre tránsito de mercancías del 70%. Hay algunos productos que son delicados para cada país, que tienen sus restricciones arancelarias. La cerveza, ya se imaginarán los productos de siempre. Y bueno, esto ha facilitado el comercio, ha disminuido el tiempo de paso de mercadería de país a país, y es un ejemplo y es un precedente perfecto para lo que se pretende hacer con esta Unión Centroamericana, ¿verdad? Otro de los avances, pues se ha facilitado el comercio a nivel regional, no solo con Honduras, sino que ya se facilitó de verdad muchísimo el transporte, ¿verdad? Que antes se tardaba 8 horas y ahora hacen minutos los trámites en las aduanas. Lo único que faltaría es mejorar la infraestructura vial, ¿verdad? Entonces, como vimos, la unión aduanera con Honduras es el principio de lo que puede llegar a ser una Centroamérica como bloque. Los guatemaltecos, bueno, la verdad es que todos los centroamericanos lo que deberíamos de entender es de que está bien, el nacionalismo está bien, yo soy guatemalteco, orgulloso, pero no hay que cegarnos. O sea, Guatemala, sí, lo amamos Guatemala, yo amo Guatemala, sin embargo, somos centroamericanos. O sea, este nacionalismo que nos pone hasta a pelear en temas de fútbol y cosas así, al final es malo, porque evita o crea algo en la mente que te pone tú contra yo, ¿verdad? Tú contra mí. O sea, hay que evitar eso y de alguna manera empezar a cambiar esa mentalidad en donde ser centroamericano es mejor para todos. O sea, soy guatemalteco, sí, así como los Estados Unidos. Es una federación, así como, ¿verdad? Todos los países tienen su identidad, su cultura, pero son parte de un todo que nos hace más grandes ante el mundo, nos permite negociar, nos permite tener más atractivo, nos permite llamar más la atención para inversión, nos permite traer más turismo, nos permite, en fin, conocernos más a nosotros, intercambiar conocimiento. Imagínense el potencial de trabajadores, el potencial de mentes brillantes, el potencial de mercado que se abriría para la gente que vende, para las pymes que vende para el consumo local.
Ya no tendría en el caso de Guatemala, ya no tendría un mercado limitado de 17 millones y que ahora tenés 62 millones a quien venderle tu producto. Esto, pues, haría una gran diferencia. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y bueno, vamos hacia adelante, hacia una Centroamérica como bloque, el sueño centroamericano.